Hola, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un programa especial porque fíjense que este fin de semana va a haber en el marco de la FIL, como todos los años, pues una serie de foros de reflexión sobre temas que nos importan a todos. Esto se conoce como de muro a muro y los que como yo han tenido la oportunidad de ir de unos 3, 4 años para acá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, seguramente conocerán lo que es de muro a muro, un espacio de reflexión, de pensamiento, de pues tocar los temas que nos importan a todos los seres humanos, no solamente en México y en el mundo. Y estas mesas que se van a llevar a cabo este próximo sábado y domingo y que ustedes podrán ver pues a través de streaming, pues les quiero decir que van a ser muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque se va a hablar del nuevo, así se llama este conjunto de experiencias que vamos a tener el fin de semana, el nuevo desorden post-viral. Y me da muchísimo gusto que haya aceptado estar con nosotros justo para hablar de este tema, de la FIL virtual y de muro a muro, al coordinador de estos eventos, que es pues un colaborador también de nuestros espacios y nos sentimos muy contentos y orgullosos de ello. Y me refiero a Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿cómo estás? No, pues muy agradecido al revés de que se abra este espacio para de muro a muro, para que se abra este espacio para comentarles un poco qué vamos a tener este primer fin de semana de FIL Guadalajara. En este coloquio, que es un Espérame, coloquio, como déjame decía, sobre saludar a Jaime Guerrero. Jaime Guerrero, perdón, ¿cómo estás? Aunque no me saludaste, aquí estoy oyendo con atención. Te No, agradezco mucho, pero aquí estoy. Gracias, Nicolás. Adelante. perdonen, es que ya está uno muy cansado de subtitular sesiones, porque pues como se imaginarán, como es un foro internacional, componentes de 3 continentes, en usos horarios muy distintos y que hablan 4 idiomas distintos, pues aquí me he dejado los ojos subtitulando las sesiones que estrenaremos este fin de semana. Bueno, de muro a muro es un foro sobre nuevos paradigmas históricamente, es decir, a eso se ha dedicado siempre, a ver cuáles son las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales que está viviendo el mundo. Su nombre se debe, por supuesto, a los dos referentes que son el muro de Berlín, digamos, como su caída, como advenimiento de una nueva realidad contemporánea y la amenaza trumpiana de terminar de construir el muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, a lo largo de la historia, pues hemos hablado de la calle como espacio de participación política y social, hemos hablado de la crisis de las democracias liberales, del auge del totalitarismo, de los autoritarismos. Bueno, fue un lapsus chiquito, no muy grande. Hemos hablado también de la problematización de la identidad y del género, hemos hablado también de las narrativas de la separación y de la exclusión. Y bueno, pasamos este año por muchas posibilidades, pero a partir de abril quedó muy claro que teníamos que hablar del nuevo desorden postviral, es decir, no de la pandemia, habrá muchos otros espacios en la FIL para hablar en términos sanitarios, económicos, de políticas públicas, de la gestión de la pandemia, sino de ¿cuál es el mundo que nos va a quedar como saldo de esto? ¿A qué se va a parecer económica, política, social y culturalmente el mundo después de que hayamos logrado salir de la pandemia? Jaime. Mira, Nicolás, hay como dos preocupaciones. Yo he estado leyendo a varios filósofos y a varios pues filósofos políticos, se puede decir, y hay como dos preocupaciones. Por un lado, hay gente, yo creo que falsamente ilusionada, como Slavoj Žižek, que casi predice el fin del capitalismo y del neoliberalismo, o sea, como un futuro posible después de este desorden posvírico, digamos, ¿no? Y por otro lado, hay filósofos como Byung-Chul Han, que están más preocupados por los rasgos autoritarios que pueda tomar el Estado para prevenir que porque se va a acabar. Dice Byung que los virus no hacen revoluciones, un poco burlándose de Slavoj Žižek. Ahí es interesante porque hay filósofos, como este filósofo americano
que leen mucho los latinoamericanos, pero poco los norteamericanos, que siempre se me olvida el nombre, pero Teresa se ha de acordar, porque siempre se me olvida, No, que también tienen su corazoncito puesto en que esto se va a acabar. Pero pues será interesante porque pues ya ves, entre la esperanza de que cambie para bien, y el temor de que el futuro sea más distópico de lo que ya es, pues sería interesante que nos contaras quiénes van a participar en todo en todo este evento. fíjate, Jaime, que alguna vez una mujer muy sabia, por cierto, aquí presente, me dijo que una tragedia es cuando todos tienen la razón. Y creo que eso es lo que ha de estar pasando específicamente con, digamos, este nuevo desorden postviral. Yo también he estado leyendo a Slavoj Žižek en Russia Today, hasta he tenido que leer Russia Today para leer a Žižek. He estado leyendo también a Byung-Chul Han. Yo creo que la verdad, y no lo creo yo, lo cree Jacques Attali, lo cree Nora Lustig, lo creen economistas, filósofos, diplomáticos importantes, está más o menos en medio. Es decir, un poco lo que hemos visto en las sesiones que hemos estado grabando de Muro a Muro es sí se impone no solo un nuevo modelo económico, y eso lo decía de manera muy acendrada en la mesa que hicimos sobre un nuevo modelo económico, Jacques Attali, Nora Lustig, Salomón Chertorivsky y Susan Paulson, que forma parte del movimiento en pro del decrecimiento. Los cuatro estuvieron de acuerdo, aunque usted no lo crea, en decir, a ver, no es un nuevo modelo económico, porque los nuevos modelos económicos no surgen de la nada, es un nuevo contrato social, es un nuevo consenso social que pasa por una reorientación de los estados. Nadie está prediciendo, digamos, en De Muro a Muro el fin del capitalismo, nadie está previendo, sin embargo, que todo vuelva a lo que era antes. Attali acaba de escribir un libro extraordinario que les recomiendo mucho en cuanto se traduzca al español, está por salir ya en español, yo tuve la oportunidad de leerlo en francés, que se llama La economía de la vida, en donde lo que postula es un modelo distinto, mucho más orientado a la prevención en términos de política social, y trabaja mucho el ejemplo de Corea, que pudo prevenir y tener una gestión exitosa de la pandemia por prevenir en términos de política social y aprender del pasado, y una reconversión económica mucho más orientada a sectores como la alimentación, como la educación, como la cultura, como la logística, que va a ser muy importante. Pues ahora estamos viendo que el problema de distribución de la vacuna es un problema de logística y menos orientada a cosas como los combustibles fósiles, menos orientada a cosas como las grandes producciones industriales mecánicas, es decir, lo que ve, y hubo un acuerdo en la mesa viniendo todos, digamos, de rumbos muy distintos. Lo que están viendo es si hay una sacudida importante, digamos, o quizás la sacudida final a la democracia liberal, pero también hay una sacudida muy importante a las democracias iliberales, a los modelos autoritarios que han tenido pues, una gestión desastrosa de la pandemia y que en mayor o menor medida se les ha empezado a cobrar. Pues es el caso de lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos. Entonces, a partir de esto, no, un poco, si quieren que les dé mi impresión de haber escuchado gente de rumbos muy diversos, es decir, aún hiperliberal como Ian Buruma o como Enrique Krause, a alguien que está viendo las cosas desde el urbanismo, como Carlos Moreno, que es asesor de Anne Hidalgo, de la alcaldesa de París, a un filósofo de la aceleración, que ahora trabaja en la desaceleración, como Hartmut Rosa, pues pareciera, y esto resulta bastante esperanzador, que a lo que vendríamos es a una suerte de renuevo de la socialdemocracia, es decir, al haberse agotado, por un lado, el liberalismo de mercado, pero por otra parte, al haber, pues digamos, respondido tan mal a una situación de emergencia el modelo de las democracias autoritarias. Lo decía Nora Lustig de manera muy solvente, creo yo. A ver, los líderes autoritarios son un peligro para todo el mundo, los gobernantes que no creen en la ciencia son un peligro para todo el mundo y los sistemas de salud neoliberales son un peligro para todo el mundo. Yo creo que esas son en gran medida las coordenadas del mundo que empieza a perfilarse después de esto y diré que son esperanzadoras. A ver, Nicolás, va a haber 4 metas. Una, el virus como metáfora. Cuéntanos un poquito de esta mesa. Bueno, les cuento incluso
cómo empezó el proceso de Muro a Muro, porque siempre es enriquecedor. Empezamos leyendo muchísimas publicaciones, unas especializadas, otras no. Y entre lo que leímos empezamos a leer a Ian Buruma. Ian Buruma es un intelectual público que trabaja en Estados Unidos. Él es holandés o neerlandés de origen, pero trabaja en Estados Unidos. Y él está hablando mucho de la lógica de lo viral, como otros autores. Nos vamos a muchos autores hablando del virus de la infodemia, del virus del pánico, del virus de la xenofobia, del virus de las teorías de la conspiración, es decir, de una lógica viral de las sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, buscamos a Buruma. Buruma tiene una relación muy añeja y muy entrañable con Enrique Krause. Su interlocución era, pues digamos, obligada en este sentido. Y además nos interesaba mucho de Enrique la perspectiva histórica, porque siempre pensamos en Enrique Krause hablando de la coyuntura y, digamos, generando mucha polémica de cara a la coyuntura, y se nos olvida que Krause es un tremendo historiador. Entonces, un poco lo que hicieron fue hacer una revisión de las pandemias a lo largo de la historia, desde en el México prehispánico hasta en la Europa medieval, hasta en los países asiáticos a principios del siglo XX, para tratar de detectar, digamos, rasgos comunes, no solo en el manejo de la pandemia y en lo que han aprendido o no diversas sociedades de ella, sino en las dinámicas sociales. Yo creo que esa mesa es la que pone, digamos, en el mapa en términos culturales, y cuando digo en términos culturales quiero decir en términos antropológicos, lo que está sucediendo y cuál es el clima del debate, de la discusión y de la articulación social en nuestros tiempos. Jaime. Lo que Jaime... Nicolás, es que pues cuando termine la pandemia, el dinosaurio siga ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, sociedades autoritarias, francamente, como la China, o sociedades democráticas, pero con una fuerte dosis de autoritarismo y disciplina ciudadana, como Corea del Sur y Japón, pues les ha ido bastante bien. A democracias liberales les ha ido bastante mal. Es decir, como Reino Unido, como Francia, como Italia, como España, que pues ahí han tenido que recurrir a medidas autoritarias. No sé, a lo mejor al final del camino, ¿cómo lo ven estos intelectuales? ¿Cómo ven este final, si es que hay un final en los próximos años? Bueno, yo creo que desde Fukuyama ya nadie anda prediciendo finales porque luego no salen. No los veo a ninguno previendo un final, sí los veo previendo derroteros. A mí me parece muy interesante lo que dice Attali en este sentido. Es decir, desde Occidente con frecuencia hermanamos toda la respuesta asiática, y lo que dice Attali, de hecho es uno de los fundamentos de su libro, es que está muy lejos de estar ahí. Es decir, para él de hecho existen dos modelos en el mundo: el modelo chino y el modelo coreano. El modelo chino es: confinemos, es lo que hicieron luego en Wuhan, o sea, vamos a cerrar todo, vamos a cerrar las fronteras, que nadie salga de su casa, erradicamos o casi la enfermedad y luego volvemos a abrir y seguimos todo como si nada. El problema del modelo chino, y creo que lo señala muy bien Attali, es no aplican muchas pruebas, no, digamos, genera una cultura de uso del cubrebocas y no tiene verdaderamente una trazabilidad de contactos eficaz. Es un modelo que, digamos, rápidamente resuelve y permite como muy buena prensa en todo el mundo, pero no resuelve de fondo. El modelo coreano, en cambio, lo que sucedió en Corea es que los coreanos habían aprendido no solo de la influenza española, sino habían aprendido también de la crisis de MERS que tuvieron hace 5 años. Entonces ellos ya estaban preparados con cubrebocas, ya estaban preparados con pruebas, las generaron muy, muy rápido. 2 semanas antes del primer contagio ya tenían pruebas y ya estaban preparados con un sistema de traza de contactos. Ahora bien, ¿por qué funciona? Y este modelo lo siguieron muy poquitos países asiáticos. Lo siguió Japón, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Vietnam. ¿Por qué funciona esto? Yo creo, y por eso quisimos partir de la cultura en la mesa de Buruma y Krause, porque es un fenómeno cultural en gran medida lo que sucede en Oriente. Es decir, son culturas en efecto mucho más disciplinadas o mucho más disciplinarias, depende de dónde lo leamos, probablemente sean las dos, en donde pues, la gente obedece mucho más fácil, digamos, una medida sanitaria y por supuesto, y sé que ese es un debate muy presente en nuestros tiempos, se somete de manera voluntaria
voluntaria con mucho menos resistencia a medidas de vigilancia. Lo que postula Attali es Occidente, todos seguimos el modelo chino. Unos lo seguimos mejor, como Francia o como España o como Italia, otros lo seguimos peor, como Estados Unidos o Reino Unido o México o Brasil, pero todos estamos en un modelo que lo que busca es tapar hoyos en lugar de generar, digamos, una nueva cultura. Tiende a haber, yo diría que un acuerdo en ese sentido, donde hubo un debate realmente muy vivificante, fue en la mesa sobre nuevas comunidades y está enlazado directamente con el tema. Porque llegó Sergio Benvenuto. Sergio Benvenuto es un psicoanalista italiano, es el editor del European Journal of Psychoanalysis y trabaja, digamos, desde el psicoanálisis como herramienta de investigación aplicada. Y Suhaila Basbascuri, que es una mexicana que preside una OSC que se llama Cohesión Comunitaria, que es experta en política social y que trabaja mucho con comunidades de todo tipo, incluidas comunidades marginadas y comunidades identitarias. Entonces, Benvenuto lo que veía era, y tiene razón, un gran éxodo urbano en donde mucha gente se va a ir a vivir a ciudades medias o pequeñas o incluso al campo y va a trabajar a distancia, en donde van a entrar en crisis muchas industrias. Hablaba Benvenuto, por ejemplo, de cómo va a entrar en crisis la industria restaurantera y va a mutar de un modelo en donde haya muchas cafeterías y comedores populares para empleados a un modelo en donde la única manera, digamos, de tener ingresos en ese mundo sean los restaurantes de lujo, porque solo quedarán los ricos que quieran comer como experiencia. Ya nadie se va a echar la torta afuera de la oficina porque ya no va a haber oficinas, y al mismo tiempo Suhaila Basbás decía, y tiene toda la razón, este es un fenómeno visto por un intelectual europeo urbano de clase media. Y esto no necesariamente se va a verificar ni en todos los países e incluso en los entornos urbanos europeos en donde van a seguir habiendo albañiles y plomeros y enfermeras que van a tener que salir a la calle y que van a ver muy afectada, digamos, su vida cotidiana en este sentido a partir de la recesión económica y de las transformaciones sociales. Entonces, yo creo que, por supuesto que van a seguir ahí unos dinosaurios. Es decir, yo creo que no está el dinosaurio, yo no creo que hay una sola crisis que enfrente nuestro mundo o que enfrentara nuestro mundo antes de la pandemia. Había varias. Unas se van a resolver, otras se van a agravar y otras se van a ver sustituidas por otras. Yo creo que vamos a tener muchos dinosaurios, pero unos van a ser nuevos y otros ya no van a estar. Es decir, no, digamos, yo creo que distaría mucho de ser el consenso de los participantes del foro, digamos, para citar a un clásico, que la pandemia nos vino como anillo al dedo para resolver nuestros problemas. No, yo creo que nos generó nuevos, nos quitó unos, nos generó otros y nos tiene bastante atarantados. Es decir, si quieren que les diga, pues 16 intelectuales de altísimo nivel estarán reunidos este fin de semana discutiendo justamente esta agenda y empezarán a encontrar algunas luces, plantan algunas preguntas para que sigamos pensando en nuestro mundo. Yo creo que estamos en medio de eso, o sea, estamos justo como cuando pasa la ola y nos engloba y no sabemos cómo vamos a salir de ella. Nicolás, la primera mesa, el virus como metáfora, la segunda mesa, nuevas comunidades, de lo que acabas de platicar a raíz de la pregunta de Jaime. Y yo te preguntaría de la tercera mesa, nueva globalidad. Bueno, en efecto, otra de las cosas que vimos, bueno, que estamos viendo todos los días, que los equilibrios geopolíticos están cambiando de manera, pues, muy impresionante. Es decir, de pronto tenemos a Estados Unidos, el presunto bastión de la democracia, con una de las crisis de su democracia más importantes en la historia, viendo a ver si el presidente saliente deja tomar posesión al presidente entrante o no, y con un país totalmente polarizado. Vemos a China, un país no democrático, pero sí capitalista, asumiendo una hegemonía no solo regional, sino un poderío muy grande. Y además estamos viendo en la parte económica afectadas todas. Vemos una Europa que acaba de perder una patita muy importante, que es el Reino Unido, con el Brexit, y un Reino Unido también en un ambiente pues muy poco propicio a la democracia. Vemos una América Latina muy fragmentada, muy poco unida, a diferencia de en otros tiempos. Entonces, justamente para eso invitamos a Mohamed El-Baradei. Mohamed El-Baradei es Premio Nobel de la Paz
Él fue director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU durante muchos años, fue por su trabajo en el desarmamento que ganó el Premio Nobel de la Paz, y él discute con dos filósofos, con el italiano Rocco Ronchi y con el alemán Hartmut Rosak, justamente como les decía, trabaja el tema de la aceleración y ahora de la desaceleración, para también pues tratar un poco de entender cómo se han modificado los equilibrios geopolíticos y sobre todo cuáles van a ser las variables políticas de la relación de los estados actualmente. Jaime. Caso mexicano, Nicolás, ¿se habló de algo de México? ¿Se va a hablar de algo de México? No en esa, sí se habló de manera muy importante del caso mexicano, y eso me lleva a la cuarta mesa, en la mesa que se titula Hacia un nuevo modelo económico. Y bueno, pues era más o menos previsible porque ahí estaba Nora Lustig. Nora Lustig es una economista argentina que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos, es investigadora de la Universidad de Tulane, es también miembro del Brookings Institute, y Nora es una experta en dos temas, en desigualdad y en América Latina. Entonces, pues por todas partes nos iba a pegar, digamos, y evidentemente íbamos a salir al tema. Lustig ha estado haciendo una investigación sobre la gestión de la pandemia en 4 países latinoamericanos, en digamos los más importantes en términos económicos, que somos Argentina, Brasil, Colombia y México. Bueno, detecta primero una cosa que me parece una admonición extraordinaria, que es quien va a tener la menor afectación económica y quien tiene de los 4 la mejor gestión de la pandemia es Brasil. Y eso tiene todo que ver, no con el presidente Bolsonaro, que es pues quien sabemos que es, sino tiene todo que ver con el Congreso. Es decir, el Congreso logró pasar un programa de ayudas económicas, de apoyos económicos a los trabajadores, a las clases medias bajas y a las clases populares para sobrevivir varios meses a la pandemia. Y este plan de rescate, esta serie de medidas contracíclicas a las que se opuso Bolsonaro, pasaron, sin embargo, con el aval del Congreso. Importancia, digamos, de evitar los carros completos en el sentido que sea, en el momento que sea, en las elecciones del país que sea. El segundo mejor manejo lo tiene Argentina, en la región. El tercer mejor manejo, aunque bastante por debajo, lo tiene Colombia. Y el peor manejo de la región, esto no va a ser ninguna novedad, lo tiene México. Y ahí lo decía muy bien Nora Lustig, que no ha aplicado medida alguna de apoyo social o económico para la pandemia, ni siquiera para los más pobres, porque lo veía muy bien Lustig y lo que decía es, lo que hay es un anticipo de las ayudas que ya daba el gobierno federal, de los programas sociales que ya daba el gobierno federal. Pero eso pues, va a hacer crisis inmediatamente después, es decir, el dinero, no es que haya más dinero, es que el dinero que se iba a dar después se dio antes. Entonces se habló, digamos, en esa mesa, y Atalí estuvo de acuerdo porque conoce el caso, de, digamos, el pésimo manejo económico que ha tenido México de la pandemia. Se habló también de México, aunque diría yo más bien en términos históricos, en la primera mesa, en el virus como metáfora, entre Ian Buruma y Enrique Krause, porque ahí de lo que se habló muchísimo pues, es de las pandemias prehispánicas, de las pandemias coloniales, y de cómo, a diferencia de las sociedades asiáticas, no hemos aprendido absolutamente nada de ellas y cómo eso tiene que ver con la cultura no solo mexicana, sino con la cultura occidental, cómo hay, digamos, un lance judeocristiano, digamos, un poco al carpe diem y a olvidarse del pasado y de las lecciones del pasado, y por eso, digamos, ellos identifican en gran medida, en términos culturales, el éxito o fracaso de las reacciones a la pandemia en distintos países, pensando ya no en los gobiernos, sino en las sociedades. Bueno, a ver, Nicolás, ¿dónde puedo ver todo eso? Yo, las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué días, a qué horas? O sea, a ver.
Bueno, a ver, empiezo por lo más fácil, que es qué días, a qué horas, sábado y domingo, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Tenemos 2 mesas el sábado, una a las 6 y una a las 7, y 2 mesas el domingo, una a las 6 y una a las 7. Este sábado y domingo, 28 y 29 de octubre. ¿Dónde pueden verla? En 4 lugares. La pueden ver primero en fil.com.mx y todas sus redes sociales, es decir, en el Facebook, en el YouTube de fil.com.mx, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En segundo lugar, también en el sitio y las redes sociales de la Feria del Libro de Monterrey, porque a partir de este año la Universidad de Guadalajara y el TEC de Monterrey, FIL Guadalajara y FIL Monterrey, cada una dependiente de una universidad, alían fuerzas para producir de muro a muro año con año, y siempre conoceremos ahora sesiones previas en FIL Monterrey como ya las tuvimos este año. Tercer lugar, la más fácil, en demuroamuro.mx, que es nuestro sitio, ahí viene toda la información, pero también ahí se transmitirán las mesas de muroamuro.mx. Y cuarta, en Latinos, a partir de esta edición tenemos una alianza de medios con Latinos que será el repetidor de absolutamente todas las mesas de Muro a Muro. A ver, ahí tenemos un Instagram, y tenemos un Instagram que es @demuro-a-muro, perdón. @demuro-a-muro. A ver, voy a repetirlas. Es fil.com.mx, la otra es demuroamuro.mx, Feria del Libro Monterrey.mx, todo con minúsculas. Feria del Libro Monterrey, sí. Sí, Feria del Libro Monterrey.mx y latin.os. En estos 4 sitios los pueden ver, y en Facebook también dices, ¿no, Nicolás? En el Facebook de FIL Guadalajara, de FIL Monterrey y de Latinos. Jaime, una pregunta final. Pero más que pregunta, pues es un evento muy interesante, ojalá que tenga pues mucha repercusión, porque sí nos hace falta, me parece que reflexionar sobre más allá del futuro. Yo cuando hablaba de final, pues por supuesto no hablaba en el sentido de Fukuyama, me refería a algo más modesto, como era el final de la pandemia, ¿sí? Que quién sabe cuándo va a ser, porque como tú sabes, incluso a nivel mundial, pues se decía, no, pues a final de año va a terminar, y ahora pues las especulaciones son, puede ser que nos lleve a 2022 o más allá. De eso hablaba, pero va a ser muy interesante porque creo que como los gobiernos están agobiados por el cortoplacismo, lo cual es lógico, hace falta una reflexión de más calado, o sea, un poco, ¿saben qué? Tenemos que pensar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y qué deberíamos haber hecho y qué vamos a hacer después con una realidad que te puedo apostar una cosa, que nadie sabe cómo va a resultar, ¿no? A lo mejor las velitas que tiene Zizek para que se caiga el capitalismo, pues se van a apagar y no va a pasar nada, pero sin duda esta reflexión va a ser muy interesante. Ojalá que tenga una repercusión muy importante, Nicolás. Se los agradezco y déjenme contarles. Yo les cuento rápido una cosa esperanzadora y descorazonadora. Yo pensaba que en la mesa de economía iba a correr sangre y tenía ganas de que corriera, así la diseñamos, entre pues, Attali, que es finalmente pues, de origen liberal, Lustig, que es una socialdemócrata, y Susan Paulson, que es una altermundista, y terminaron todos de acuerdo. Es decir, muy rápidamente llegaron a conclusiones que confluían hacia un sentido de modelo. Lo que yo decía después de ver esto es, qué maravilla que las inteligencias se pongan de acuerdo tan rápido, qué lástima que los gobiernos no las escuchen. Esa es la preocupación. Sí, y qué lástima que seguramente nuestro gobierno aquí en México pues no se va a beneficiar de este encuentro tan importante, y en donde valdría la pena, ¿verdad?, que pues que estuvieran con los ojos abiertos y con el deseo importante de aprender, de escuchar, pues para cambiar estrategias y modificar un rumbo, pues que es muy preocupante para nuestro país, pero yo creo que es un esfuerzo invaluable de la FIL de Guadalajara, y un esfuerzo personal tuyo, Nicolás, como coordinador de este evento, pues muy importante. Entonces, sábado y domingo de 6 a 8, digamos que va a haber 2 conferencias.
y el domingo de 6 a 8, sábado de 6 a 8, domingo de 6 a 8. Acuérdense, ustedes lo pueden ver, se meten a fil.com.mx. Oye, ¿cuesta algo? Nada. Nada, y además por primera vez en la FIL lo van a poder ver en pantuflas, despeinados, con un whisky en la mano, con el perro sobre el regazo. Es decir, la FIL virtual tiene esas bondades. Ok, entonces totalmente gratis. ¿Lo puedo grabar si quiero? Lo puedes grabar si quieres, pero pues será un poco inútil porque Sí. vivirá por siempre tanto en el canal En de la FIL de YouTube va a quedar como en en YouTube, Teresa. demuro.mx. Ahora De sí que hecho, te si viste muy quieren de ver- siglo XX, Teresita. No, ya es que... ¿Lo puedo grabar? Dice la abuelita. No, pues fíjate que la abuelita pregunta las cosas que preguntan las personas que no Las están abuelitas. casadas, las abuelitas. Yo no, afortunadamente. Pero bueno, yo creo que Pero además, si la quieren ver las sesiones de años previos de Muro a Muro, están todas en demuroamuro.mx. Perfecto. Ahí quedan para la Muy bien. eternidad. Muy bien, Nicolás. Y en la tele se puede ver, perdón, última que no dije, en la tele se puede ver en el canal 44 de la UDG, tanto en televisión abierta en Jalisco como en internet en todo el mundo. Oye, y ¿están como dobladas, subtituladas? ¿Cómo va a ser? Están subtituladas y me he acabado los ojos subtitulando, pero están subtituladas del inglés, el inglés, el francés y el italiano están subtitulados y el español pues aparece como español, evidentemente. Muy bien, Muy bien. Nicolás, pues muchísimas gracias. Jaime, pues gracias. Hasta mañana, hasta pronto. Gracias, Nicolás. Y el sábado ahí Gracias a ustedes por el estaremos viendo todo esto, sábado y domingo de 6 a 8. Acuérdense, fil.com.mx, de muro a muro. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Les mando un abrazo. Bye.